hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya eneba.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. ¿Sabíais vosotros que la mayoría de los juegos de Game Pass son de acción-aventura para un solo jugador? Sí, seguramente en ciertos sitios os hayan dicho que es todo lo contrario, que Game Pass es un servicio lleno de juegos online, de juegos para multijugador, cuando la realidad es bastante diferente. Este y otros muchos datos los vamos a ver en este vídeo porque ya se acaba el 2021 y hay que hacer un poco de repaso a lo que son los datos y a lo que es la realidad de este servicio de suscripción tan maravilloso que nos está ofreciendo Microsoft y que todo el mundo está disfrutando muchísimo y descubriendo este mismo periodo de tiempo. Así que ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y seguramente recordéis que a principio de año yo aquí hacía muchos vídeos y comentaba bastantes veces lo importante y lo grande que iba a ser Game Pass en este 2021. Principalmente me apoyaba en que los juegos First Party de Microsoft, lo que son sus propios juegos exclusivos, lo que son su propio catálogo, iba a tardar en llegar, pero que cuando llegase eso iba a ser una completa locura. Y una frase que yo repetía mucho a lo largo de esos meses es: acabar todos los juegos que tengáis que acabar ahora, porque cuando empiece el carro de videojuegos no nos va a dar tiempo para nada. Y así ha sido. En cosa de 3-4 semanas hemos tenido que si el Age of Empires en PC, que si el Flight Simulator en este caso no sería el Forza Horizon 5 y lo que es el Halo Infinite en su modo multijugador. Ha sido una completa locura, hay que decirlo. Este final de año ha sido un completo no parar y además que, como decía, precisamente era esa primera mitad de año la que lo tenía un tanto más complicado, porque recordad que lo que son en plan juegos que llamasen la atención para una Xbox Series y demás, hablamos del The Medium y hablábamos de unos juegos bastante concretos, una tirada de videojuegos no especialmente importante. Y por eso decía yo que iba a ser grandísimo el año, porque iban a tener que centrarse en llenar de contenido ese servicio de suscripción. Y vaya qué contenido han acabado poniendo a lo largo del año. Por supuesto, no hará falta hacer un repaso de todos los títulos, pero sí vamos a ver algunos de los datos más importantes que nos ha dejado este 2021. En primer lugar, tenemos que hablar, por supuesto, de la calidad, de qué clase de videojuegos nos han ofrecido a lo largo del año. Y para que os hagáis una idea, os dejo esta imagen que estáis viendo en pantalla, que corresponde a los 5 mejores juegos que han salido en Xbox, incluyendo multiplataformas y exclusivos a lo largo del 2021, según vuestra querida Metacritic. En este caso, como veis, la lista se compone de 5 títulos, de los cuales los 4 primeros, los 4 títulos mejor valorados del 2021, resulta que han estado en el Game Pass, están o han estado. En este caso hablamos de Hades, en este caso hablamos por supuesto de Forza Horizon 5, que recordad exclusivos, salen de día 1 como todos los exclusivos de Microsoft. Luego lo que es el Flight Simulator, también salió de día 1 en consola. Luego el It Takes Two, que este es el más reciente de todos, que también es precisamente uno de los candidatos a GOTY, también está disponible en el servicio. Y además, por último, está el Tony Hawk Pro Skater 2, en este caso 1 y 2, que es el único de estos 5 que no ha entrado en el servicio. Si siguiéramos bajando encontraríamos otros muchos videojuegos que han llegado también al Game Pass, pero bueno, quedándonos con los 5 primeros, de los 5, 4 han entrado en el servicio de suscripción. Así que lo siento mucho, tirando nuevamente el discurso que venían diciendo algunos de que si Game Pass era un servicio de notas amarillas, de mala calidad de videojuegos, de muchos juegos independientes, resulta que al final es todo lo contrario. Resulta que en el servicio ha acabado lo mejor de lo mejor que ha salido este año, insisto, según vuestra querida y dichosa Metacritic, aunque vamos a todas las páginas que os dé la gana de valoraciones y puntuaciones y el resultado es básicamente el mismo. Lo mejor ha acabado entrando en el Game Pass y yo que lo he disfrutado. De hecho, ahora estoy jugando mucho al It Takes Two, me estoy pasando el videojuego. Y muchos de ellos de los que han ido entrando a lo largo del año. También he estado jugando, por supuesto, a Forza Horizon 5, también a Microsoft Flight Simulator, pero bueno, eso lo damos por descontado. Y eso es lo que nos ofrece el servicio, lo mejor, calidad pura y dura.
Como digo, nuevamente, Game Pass es un servicio ganador si lo que buscas son juegos de calidad. Es un servicio completamente ganador porque hablamos de juegos de calidad de hoy y de ayer. Hablamos de juegos del pasado que son absolutamente impresionantes. Veas el caso de Skyrim, que está ahí en el Game Pass, que también recibe su actualización de nueva generación de manera completamente gratuita con un montón de contenido. Y así pues con otros muchos juegos clásicos que están dentro del servicio. Pero además, como digo, no se trata de que solo haya buenos juegos antiguos, sino que los propios del 2021 también están disponibles. Así que lo dicho, lo siento mucho, esto va a pasar también en el 2022. ¿Y en qué te apoyasemos? Pues en alguno de los anuncios que ya tenemos. En este caso hablamos de A Plague Tale Requiem, de la segunda parte de A Plague Tale Innocence, que recordad que este videojuego va a entrar en el servicio de suscripción el día 1, en este caso, teniendo en cuenta que va a marcar una diferencia brutal con todas las demás plataformas en las que salga el videojuego, porque esto es uno de los bombazos más grandes que dieron a lo largo de la E3 en cuanto a juegos third party que saldrían en el servicio de suscripción, porque sacar un videojuego de estas calidades como es el juego de Asobo, que la verdad que su primera parte fue una de las cosas más impresionantes que ha visto la gente en mucho tiempo, un juego muy espectacular, un juego tremendamente grande, sobre todo teniendo en cuenta que la ambición no es de la de otros muchos AAA, pues tener la segunda parte de día 1 es absolutamente impresionante. Y además de eso, recordad que tenemos 6 juegos candidatos a GOTY. De los 6 juegos, atentos a esto, 2 están en el Game Pass. ¿Qué os parece? Está en el It Takes Two y está también el Psychonauts 2. Están esos 2 videojuegos. Os digo un dato más sobre esto. Otro más va a estar el año que viene, que es el Deathloop, que el único motivo por el que este mismo año no ha entrado en el Game Pass básicamente es porque Sony pagó para que no saliera en Xbox. Y en ese caso, pues lo que podemos decir es que el año que viene vamos a tener a uno de los GOTY de 2021, Deathloop en este caso, que igual hasta lo gana, fijaros qué cosas tiene la vida, que también sería otro de esos videojuegos que estaría disponible en el servicio de suscripción, uniéndose a Plague Tale Requiem en este caso, y por supuesto también a Stalker 2, entre otros grandes títulos del 2022. Pero bueno, lo dicho, esto para que quede claro que el servicio sí que ofrece juegos de gran calidad, pese a lo que más de uno se empeña en comentar, en intentar denigrar diciendo que no, que los únicos juegos buenos ya tienen muchos años. Pues os lo digo yo, la mayoría de los grandes juegos en este servicio son juegos que no tienen ni siquiera una década, para que os hagáis una pequeña idea. Pero bueno, luego saltamos a este otro dato que estáis viendo en pantalla, que por supuesto lo narro para todos aquellos que me escuchan a modo podcast, y es que resulta que han hecho un cálculo de lo que costaría jugar a todos los juegos del Game Pass, terminárselos, entre comillas terminárselos, porque hay muchos videojuegos que como tal no te puedes terminar porque son infinitos, pero haciendo una regla, lo que serían campañas principales, objetivos principales de un videojuego, para terminárselos han hecho una estimación de que tardarías alrededor de 1 año y 3 meses, un equivalente a 11.000 horas jugados de manera consecutiva, o sea, 1 año y 3 meses jugando 24 horas al día y pasándote los videojuegos, digamos, en una duración media estimada, ¿de acuerdo? Hay videojuegos que te podrás pasar más rápido, otros más lentos, pero en una media estimada que hay de esos videojuegos tardarías 1 año y 3 meses. Y esto es lo que yo vengo diciendo mucho tiempo. A mí, o a cualquiera que sea usuario de Xbox, a cualquiera, sin tener que gastar un pastizal en videojuegos, nunca va a haber un mes, en este caso mientras seas suscriptor del servicio, que te digan no tienes nada a lo que jugar. A ti no van a llegarte y decirte no tienes a nada a lo que jugar en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, porque sí vas a tener a lo que jugar. De hecho, vuelvo a incidir, acaban llegando los mejores juegos de esos meses muchas veces. Que tarden más o salgan de día 1 es un caso completamente aparte. Siempre hay contenido bueno, numeroso y de calidad. Nunca te pueden decir lo contrario. Y lo más importante de todo, te ofrecen horas de entretenimiento infinito con una variedad, que ahora vamos un poco a lo que es esa variedad que te ofrece, pero te ofrecen un entretenimiento que es completamente asombroso. Es decir, yo nunca he tenido tan fácil ponerme a jugar a videojuegos y a ponerme a jugar a una amplísima variedad. Este año básicamente creo que me he pasado alrededor de 70 juegos, para que os hagáis una idea de una variedad bastante considerable, hay que decirlo. Pero bueno, nunca he tenido, digamos, una semana en la que diga
no sé a lo que jugar. Perdón, una semana no, ningún día. Básicamente ningún día, es decir, tenía muchas opciones a la que jugar, sencillamente me podía costar elegir una de ellas y eso ya por supuesto sí que es un ejercicio de supervivencia, elegir uno entre tantísimos videojuegos, porque en el servicio hay tantos videojuegos que me gustaría pasarme que sé que jamás lo haré seguramente, porque muchos de ellos o saldrán del servicio o seguirán entrando nuevos juegos que me llamen mucho más la atención, pero bueno, lo más importante de todo, que nunca te falta entretenimiento, jamás te lo va a faltar. Y eso es un gran valor que tiene este servicio. Y lo dicho, juegos de ayer y de hoy. Eso para empezar. Y luego, ya un poco en lo que es el tramo final de todos los datos que han salido de esto, vamos con unos gráficos que nos han facilitado, en este caso los de generación Xbox. Y es que han hecho un pequeño repaso a todos esos videojuegos que están dentro del servicio para ver tanto en cantidad como qué clase de videojuegos nos ofrece más o menos. Es decir, es una estimación que podéis coger un poco con alfileres en ciertos sentidos, pero en general podéis quedaros con las siguientes cifras que vamos a ver. Y es que juegos disponibles en el Game Pass de consola tenemos 423 ahora mismo. Esto es un gráfico, estos son datos que se están dando en el mes de noviembre, ¿de acuerdo? Haciendo un recuento precisamente porque en noviembre es cuando se cumple ese año de lo que es el lanzamiento de la Series X. En consola 423 videojuegos. Si no, no penséis que son todos indies, porque ahora vamos un poco con ese tema. Pero es que ya no se trata solo de la cantidad en sí misma, como vuelvo a decir, las calidades están ahí completamente demostradas. Y luego lo que sería en este caso juegos para PC, estamos hablando, digo, de lo que es el Game Pass de PC de 378. Esta cifra hay que decir que ha mejorado muchísimo este año. El año pasado la diferencia entre el Game Pass de consola y de PC era bastante considerable. De hecho, recordad que el EA Play tardó mucho en entrar en el Game Pass de PC, tardó bastante. También hay que señalar eso, que aquí tuvimos también bastantes quejas y protestas sobre ese tema, pero bueno, ya está disponible y ahora el Game Pass de PC pues es una cosa que va estupendamente bien y que tiene un servicio bastante atractivo. Pero luego tenemos juegos optimizados para la nueva generación. En este caso hablamos de un total de 90 juegos optimizados para la nueva generación. Y digo más, seguirán llegando más juegos que se seguirán optimizando de cara al futuro. Pero bueno, ya no solo eso, sino que en este gráfico que estáis viendo debajo podemos ver un poco ese segmento, esa diferenciación que hay entre unos videojuegos y otros, ¿de acuerdo? Entre lo que son los diferentes géneros en el servicio. En primer lugar, curiosamente tenemos que casi la mitad del contenido de Game Pass son juegos de acción-aventura. 41%. A mí alguien me tiene que explicar esto. Se supone que es el mejor género del mundo mundial, que el Game Pass estaba lleno de shooters y juegos cooperativos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en primer lugar, tirando todas las teorías, está la acción-aventura y en segundo lugar si están vuestros queridos indies. Los indies en este caso representan el 26% de los videojuegos incluidos en el servicio. El 26%. Así que si nuevamente escucháis, veis o leéis a alguien que dice aquello de que el Game Pass son todos juegos indies, hijo mío, los juegos indies ocupan básicamente una cuarta parte del catálogo general hoy en día. ¿Qué te parece? Aunque también tengo que decir una cosa, ¿por qué esa depreciación que hacemos de los juegos independientes? Yo me he hartado a jugar a algunos juegos independientes del Game Pass y son una absoluta pasada de videojuegos. De hecho, el Hades es uno de ellos y es uno de los mejores juegos del pasado año y el mejor valorado de este. ¿Qué me estáis contando de eso? Pero bueno, luego tenemos el género de los shooters, todos shooters, que representa un 20%. Vaya, qué cosas tiene la vida, a mí me habían dicho lo contrario. Luego los juegos deportivos con un 10%, y hay que decirlo, en el apartado deportivo es que lo abarcan prácticamente todo. Es una absoluta genialidad tener el Game Pass si eres fan de los juegos deportivos, porque es que te ofrece prácticamente de todos los géneros que puedas buscar, prácticamente. Pero bueno, luego tenemos juegos clásicos, los juegos antiguos que representan un 1%, esto la verdad que duele. Pero bueno, luego tenemos los juegos de puzzles que representan otro 1% y los juegos de estrategia que representan otro 1%. Evidentemente habrá algunos géneros que se hayan quedado un poco fuera de estos gráficos porque ni siquiera llegan a ocupar ese 1% como tal, ni siquiera llegan a eso, para que os hagáis una idea. Pero en fin,
Lo de estrategia supongo que sobre todo lo infla mucho lo que es el Game Pass de PC, que sí abarca unos cuantos, ¿de acuerdo? Que no están en el de consola. Pero bueno, esto es simplemente para que os hagáis una idea de cuál es la realidad de este servicio, que te ofrece principalmente juegos de acción-aventura, y en este caso, como veis en este otro apartado, el 37% de los juegos de Game Pass son los que tienen funciones en línea, es decir, estamos hablando de que un 63% de los videojuegos son single player, son juegos para un jugador. Oye, ¿qué ha pasado con el Game Pass? Está todo lleno de juegos cooperativos para sacar micropagos. ¿Qué ha pasado con todo eso? Pues nada, sencillamente es otra mentira, es otra leyenda urbana, es otro bulo que sueltan por ahí, un poco para asustar a la gente y decir aquí hay juegos que nos interesan, todo indies, todos juegos antiguos y tal, cuando es una absoluta mentira. Pero bueno, queda demostrado, insisto, por este gran trabajo que han hecho los de generación Xbox, pero es un trabajo que vosotros mismos podéis hacer encendiendo la consola y metiéndose en el servicio o desde la propia aplicación. Pero bueno, y por último tenemos aquí este dato que puede ser un poco más intrascendente, que es el contenido, quién lo demanda más. Adultos en un 35%, adolescentes en un 30%, mayores de 10 años en un 15% y todos los públicos, esto no lo entiendo muy bien, seguramente va un poco por el género que representa cada videojuego, un 20%, es decir, que tampoco es muy free and family como quien dice el servicio, pero tiene un poquito de todo, tiene un poco para todos los públicos que se acercan a él. Con esto cerramos el vídeo, con esto sencillamente reivindicar precisamente lo que ha sido este servicio de suscripción que ha salvado el año. Muchísima gente que no se puede comprar tantos videojuegos o que no le ha ofrecido otra consola en este caso para poder disfrutar durante tantos y tantos meses, y esto, insisto, es que es gloria bendita. Y además os digo una cosa, y es lo que digo siempre, tener el Game Pass no te excluye ni es excluyente en este caso de que te compres los videojuegos, sea en formato físico o en formato digital. Y para muestra, esta foto que tenéis aquí, todos estos videojuegos han sido comprados a lo largo de un año, siendo yo usuario de 3 plataformas de videojuegos, en este caso de videoconsolas, aparte de, por supuesto, un buen PC. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Ya sabéis que tenéis como siempre lo que es la caja de comentarios para dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema, alguna objeción que queréis hacer sobre esto. Por supuesto habrá algún dato que no sea del todo preciso, pero bueno, para eso precisamente está la caja de comentarios, para que lo apuntéis, para que dejéis vuestras opiniones y sobre todo, como siempre, os invito a que sea del género que sea del tipo que sea, disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.